Señor los bendiga. Como en la predicación anterior habíamos estado hablando del pueblo de Israel, todo su sufrimiento, todo lo que estaban pasando en Egipto, quería más o menos continuar un poco con ese tema y seguir hablando también de lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que va a hacer. Lo que hizo por su pueblo, lo que hace por nosotros y lo que va a seguir haciendo por todos nosotros. Después de que el pueblo de Israel pudo salir de Egipto, fueron liberados, salieron de su esclavitud, cruzaron el Mar Rojo. Después ya de 3 meses de haber pasado, ellos llegan a la región de Refidim, ¿sí? Y les salen al paso los amalecitas. Así los atacaron. Ellos no se esperaban eso. Ellos venían tranquilos y los tomaron por la retaguardia, o sea, los atacaron por atrás. Todo el pueblo avanzando por el desierto y los atacaron por atrás. Eran los amalecitas. ¿Sabe que los amalecitas eran medios parientes de los hebreos? Porque ellos eran descendientes de Esaú, y Esaú era el hermano de Jacob. Y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Así que había un pequeño parentesco ahí, un parentesco lejano, pero sí. Eran más o menos de casi la misma familia. Y los atacaron por atrás y el pueblo venía avanzando, pero los que venían atrás eran las mujeres, los niños, los ancianos, todo el equipaje. Venían con sus carros y trayendo todas sus cosas. Se ve que a los amalecitas les interesaba el botín, porque ellos traían cosas. Entonces los atacaron con la intención de robarles, destruirlos. Siempre en el camino alguien quería aniquilar al pueblo de Israel. Así que los invito a leer en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Qué fuerte lo que dice acá. Amalec se levantó contra el trono de Jehová. No se levantó contra cualquiera, sino contra el trono de Jehová. Y ahí Dios dijo
que los iba a destruir. ¿Sí? Al correr de los tiempos, ya cuando pasaron todo el tiempo del desierto y sus 40 años en el desierto, siempre los amalecitas fueron enemigos del pueblo de Israel. Siempre. Hasta después, cuando ellos entraron a la tierra prometida, ahí sí, los amalecitas volvieron a pelear con Israel y ahí sí fueron vencidos, realmente borrados de la tierra, del todo. Y eso que eran medios parientes. Así que cuidado con los parientes. Es un chiste aparte. ¿Sí? Bien, el pueblo de Israel luchó contra los amalecitas, pero tuvo 3 grandes ayudas. Dice, la guía de Josué en el campo de batalla. Ellos no sabían pelear, ellos habían salido de la esclavitud, no sabían lo que eran pelear, porque si hubieran sabido, ellos hubieran conquistado Egipto, y sin embargo, fueron sometidos y eran esclavos. Entonces no sabían, pero aprendieron de golpe, muy deprisa. Eso fue lo primero. La segunda, la intercesión de Moisés en lo alto de la montaña. Y por tercero, la fuerza de Dios, la fuerza que Dios le dio a cada uno de ellos. A todos. Dios le dio fuerza. Así que sabemos y tengámoslo en claro, la fuerza viene de parte de Dios. Nuestras fuerzas vienen de parte de Dios. No es por mí, sino es por Dios. Al igual que Israel, nosotros luchamos cada día contra el enemigo. Así como Israel iba solito por el desierto, todo el pueblo, y luchaban y siempre se les presentaba algo, así nos pasa hoy. Nosotros siempre en la clase de los días miércoles que estamos acá, están Claudia, Maxi, Pablo, Abigail, y hay más hermanos que vienen, David, siempre les digo, hacemos la comparación, lo que el pueblo de Israel vivía y lo que vivimos hoy, lo que nos pasa hoy. Entonces, nuestra lucha es contra los enemigos de nuestra propia carne, nuestra propia vida, lo que nosotros vivimos, lo que nos pasa, pero también lo que hay dentro nuestro, lo que hay ahí siempre escondido en un rincón del corazón. Siempre hay algo. El viejo hombre murió, pero de vez en cuando sale a flote, resucita, se levanta y quiere salir adelante, pero no, hay que bajar. Y a veces somos derrotados, a veces salimos en victoria y a veces no. Pero Dios envió a Jesucristo a interceder por nosotros, en lo alto del Calvario, y al Espíritu Santo para guiarnos en el campo de batalla. Qué interesante. Lo que ellos vivían lo vivimos hoy. ¿Sabe que el ideal que Dios tiene para nosotros es que nosotros siempre triunfemos? Que siempre salgamos en victoria en todas estas situaciones, en todo lo que vivimos y que podamos depender de Él. Así que Dios nos ayuda a identificarnos con Él. Moisés también tenía una bandera, porque saben que en el pueblo, en Egipto, ellos tenían sus estandartes que los representaba y todo eso, así que Moisés sabía un poco de eso también. Después de la batalla con Amalek, él levantó un altar y puso que lo llamó por nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi en la traducción es Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. Eso es lo que significa. Así que Moisés quería que todos supieran que Él estaba allí, que Dios estaba allí con su pueblo. Por eso levantó un altar para adorar a Dios después de la guerra. Y nosotros como cristianos tenemos que levantar nuestra bandera, la bandera de Dios que está en nuestras vidas. No importa lo difícil que sean las circunstancias que vivimos, porque a veces vivimos cosas feas, cosas grosas, graves problemas.
cosas, situaciones, pero si levantamos nuestra bandera, la bandera de Dios, Él siempre delante nuestro, Él siempre guiándonos, siempre ayudándonos. Él nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar con nosotros. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo siempre estuvo, está y va a estar con nosotros. Y Mateo 20:28 dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ven que dos promesas tan importantes? Tendríamos que saberlas de memoria, El Verbo se hizo carne, o sea, Jesucristo bajó del cielo, se hizo carne y estuvo entre nosotros. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Son 2 versículos. Así que la victoria sobre Amalek, primero, fue el poder de Dios en el cielo. El poder que Dios ejerce sobre nosotros. La ayuda, la guía. Él nos ayuda. Él está con nosotros. Él está sobre nosotros. La otra es la habilidad de Josué y del ejército en la batalla. Eso se lo dio Dios. Si ellos no sabían pelear, no tenían ni idea de lo que era una espada, no sabían. Ellos lo único que tenían era palas, rastrillos, hachas, o sea, cosas para trabajar el campo, las herramientas para trabajar la piedra, era lo único que sabían manejar. Y la intercesión de Moisés, Aarón y Hur en la montaña. Acá viene la cosa. La intercesión de Moisés. ¿Qué le parece a usted que es la intercesión? Es el tiempo que nos tomamos para orar, para poder interceder por otros. Es lo que deberíamos hacer todos los días, interceder por la iglesia, interceder por los hermanos, por aquellos que tienen necesidades. Este jueves pasado que tuvimos la reunión, se habló un poquito de eso, cuando una de las hermanas dijo, intercedamos, o sea, oremos por la salud de la iglesia. ¿Sí? Porque hay gente que necesita, pasa situaciones, problemas de salud y necesita oración. Pero no nos alcanza con la oración por ahí de Osvaldo, de Carlos, Lidia, Mario. Le pedimos oración a ellos. No, la oración de toda la iglesia. Todos somos intercesores. Todos somos intercesores. Orar por el grupo de jóvenes, por el grupo de adolescentes, orar por los niños. Este sábado, ayer, dimos una vuelta, paseamos un poco con los chiquitos, festejamos la primavera, comieron sanguchitos, una felicidad enorme. Esos nenes necesitan oración. Más allá de que hay varios nenes que son hijos de sus papás, vienen a la iglesia, son hijos de creyentes. Hay otros nenes que sus papás no vienen a la iglesia. Necesitan oración los niños. Porque los niños son de Dios. Necesitan nuestra intercesión, nuestro tiempo de oración. ¿Quién ora los sábados a la mañana por los niños de la escuelita mientras están acá? No levanten la mano. ¿Quién ora el sábado a la tarde por el grupo de adolescentes? Desde su casa. Por los jóvenes que después se juntan a la nochecita, noche. Sé que el grupo de mujeres son bastante, son power, hay polenta. Levantan bandera. Oran. Se toman su tiempo. Lo sé porque cuando Sol le llega a casa digo, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ay, le pregunto todo. A veces me dice algo, a veces no dice nada. Pero tienen su tiempo de oración, de buscar de Dios, de orar. Los hombres, no, miremos para otro lado. ¿A dónde está la reunión de hombres? Para orar por su propia familia. ¿Dónde está la reunión de varones? Me lo digo a mí mismo, Yo también soy responsable de eso. ¿Dónde está esa reunión? Y hay muchos hombres en esta iglesia. Así que eso es interceder.
¿Saben de que cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel en el desierto, Dios podía haber hecho así, haber bajado su mano? No quedaba ni una amalecita, no quedaba nadie. Sí lo hizo con las 10 plagas. El pueblo de Israel estaban todos esclavos ahí guardaditos en sus casas, y les cayeron ranas, les cayeron las langostas, les cayó granizo, tuvieron oscuridad, se les enfermó y se les murió el ganado, hasta se les murieron los primogénitos de cada uno de ellos. Y el pueblo de Israel no hizo nada, solo miró, como quien mira de la vereda de enfrente. Y acá también podía haber hecho lo mismo Dios. Dios abrió el mar rojo y cruzaron en seco. Pero no. ¿Qué pasó? Dios decidió de que fueran ellos los que se defendieran. ¿Sí? Ellos se tenían que defender. El mismo pueblo tenía que tomar su espada en mano y defenderse. Y eso tenemos que hacer nosotros. Tomar la espada. Acá la tengo. La mía es media grande, pesada. Tome su espada usted. Tome su espada en alto y levántela. Y defiéndase usted y defienda a su familia, a la gente que ama. Defienda a la iglesia de Jesucristo. La compró con sangre. Jesucristo entregó su sangre por esta iglesia y por la iglesia toda en general. Josué y su ejército tenían que confiar en Dios. Ellos salieron a la guerra sin saber pelear. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que batallar en casa, doblar nuestras rodillas. Un ratito son 10 minutos, 15, media hora, 1 hora. Lo que Dios pida, lo que Dios ponga en su corazón, de orar y de interceder. Moisés y Aarón y Hur también tenían que confiar en Dios. Por eso ellos intercedieron. Fíjese de que Moisés dijo que él iba a ir con la vara de Dios y la levantó. Y levantó sus manos. Y cuando se cansó y bajaba las manos, los amalecitas avanzaban sobre Israel. Y eso nos pasa, hermanos, cuando bajamos las manos, el enemigo avanza. Cuando nos echamos atrás, el enemigo avanza. Cuando a veces pensamos y decimos, Dios me dejó, Dios me dio la espalda, Dios me abandonó. ¿Cuántas veces se ha dicho eso? ¿Cuántas personas han dicho, Dios a mí no me quiere? No, somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Somos nosotros los que nos olvidamos. Así que Josué y el ejército debían confiar en Dios. Moisés, Aarón y Hur debían confiar en Dios. Y Dios hizo el resto. Dios los fortaleció, los levantó. Cuando usted ora, Dios lo levanta. Cuando usted intercede por un hermano, Dios levanta a ese hermano. Levanta a la iglesia. ¿Sí? En este sentido, el pueblo de Dios debía creer en fe, que la otra vez se habló de la fe. Allá el hermano en la predicación y nos abrió la mente más y pudimos entender bien lo que es la fe. ¿Sí? Y el nombre de Dios va a ser glorificado. ¿Lo cree? El nombre de Dios va a ser glorificado. Dios se va a levantar en alto sobre su iglesia, sobre su pueblo. ¿Cuántas veces no llegamos a fin de mes? ¿Qué nos falta? ¿Sabe que su ministro de Economía es Dios? Él es su ministro de Economía. Él lo ayuda cuando usted ora, cuando usted diezma. Mire que yo vengo en la iglesia, ya tengo más de 40 años de iglesia. Chau, me delaté la edad. Más o menos unos 47 años de iglesia. Y yo cuando joven pensaba que si daba el diezmo no me alcanzaba la plata.
Y una vuelta hablamos, ya después de casado, ya grande, hablábamos con Sol y digo, nos estamos empobreciendo. Si no nos alcanzaba. Fue una época que tuvimos que no íbamos a la iglesia y pues que a todo el mundo le pasa algo. Entonces, no diezmar, no poner el diezmo, ¿sabe qué? No me alcanzaba la plata. Se iba la plata. Juntábamos unos pesos y una de las chicas levantaba fiebre, que el médico y los remedios. No teníamos mutual, entonces vivíamos esa situación y no nos alcanzaba la plata. Hacíamos unos ahorros, teníamos unos ahorritos ahí, juntábamos algo de plata y no había trabajo, entonces usábamos los ahorros. Y no nos alcanzaba. Pero cuando comenzamos a diezmar nos dimos cuenta, no, che, estamos equivocados. Empezamos a poner el diezmo, a poner las ofrendas. Ahí la plata nos alcanzó. No tiro manteca al techo. Andamos despilfarrando ahí. No. Dios hace de que la plata alcance. En la pandemia no trabajamos. ¿Qué hicimos? Cambiamos 2 cierres, un cambio de cierre, alguna costurita así, media escondida, porque venía algún cliente escondido. Dice, te dejo, me cambié el cierre. Y la heladera siempre hubo comida. Siempre hubo algo que comer. Siempre se pudo pagar el alquiler. Siempre se pudo pagar los gastos de la casa. ¿Y cómo se hace eso? Por la mano de Dios. La mano de Dios en todo. Si yo confío en Dios, si yo lo pongo a Dios por delante, si yo levanto la bandera de Jesucristo en mi vida, no tengo que poner una bandera en la puerta de la casa, no, en mi vida. Si yo lo hago, entonces Dios me va a fortalecer. Josué y el ejército confiaron. Moisés, Aarón y Hur confiaron. ¿Y el Señor qué hizo? Dios qué hizo? Los fortaleció, los levantó y les dio la victoria ese día sobre Amalek. Hasta la tarde estuvieron. Así que se ve que esto comenzó a la mañana tempranito. No era Moisés el que le daba el poder al ejército para la batalla. Solo el Dios Todopoderoso es el que pelea por su pueblo. Él pelea, Él te defiende. Esa fue la primera batalla que el pueblo de Israel tuvo, que después tuvo muchas otras, hasta que pudo entrar a la tierra prometida. Y quería hacer unas comparaciones. A ver, que la lucha contra Amalek nos ilustra a nosotros. Ya algo estuve diciendo recién, pero se los voy a volver a repetir. Es la lucha que tenemos contra nuestra propia carne, es la lucha que tenemos contra las cosas que vivimos, lo que nos pasa. Es la lucha que hay a veces, por ejemplo, suponer que yo me enojo con Pablo. ¿No? Pablo, siempre lo uso de ejemplo a Pablo porque no dice nada. Y yo me enojo con él porque me hizo algo, me maltrató ahí, me dijo algo que me dolía. Y yo, Pablo, me junto con Lidia y le saco el cuero. Me junto con Claudia y le saco el cuero. Y hablo mal. Y Lidia, ¿a vos te parece? Mira, Pablo, lo que me hizo vestir el otro. ¿Esa mi lucha contra quién es? ¿Contra quién es mi lucha? Lidia, ¿viste lo que me hizo Pablo? ¿A vos te parece? ¿Contra quién es mi lucha? ¿Contra él? No. Contra el enemigo que lo usó para que me hiciera algo. Y yo me enojé con él. Yo me tengo que enojar con el enemigo y orar por mi hermano. Orar por él. Y no ir a decirle nada a la otra persona. En todo caso, Lidia, ¿vos sabés que me pasó esto? ¿Me ayudás a orar? ¿Quieres interceder por mí? ¿Me ayudás? Esto lo entendí hace poquito, que Dios me lo... Fue una cosa así que lo pude entender. Porque yo me he enojado también con muchas personas y me ha pasado, o con familiares o con conocidos, y me he puesto mal, porque pasa esto, pasa lo otro, pero es el enemigo, el innombrable, como dicen.
el que no se puede nombrar, ese, el enemigo, el príncipe de las tinieblas de este mundo, usa a las personas a veces para lastimarme. Las usa. Y yo lo que tengo que hacer es interceder, hacer lo que hizo Moisés. ¿Saben lo que me cuesta? Me cuesta mucho. Hace un tiempito lo puse en práctica, a ver qué pasa. Y uno sale en victoria, uno sale triunfando, uno sale adelante. Así que Moisés, con sus manos en alto, ¿qué podemos decir? Puede representar a Jesús en el Calvario luchando por nosotros, comprando su iglesia, derramando su sangre para pagar nuestros pecados. Porque Moisés levantó la vara de Dios, ¿sí? La misma que se convirtió en víbora y la misma que tocó el agua y se abrió el Mar Rojo. El ataque de los amalecitas, ¿qué puede representar? Ya lo hemos dicho. Los ataques del enemigo y nuestra propia carne. Nuestra propia carne. Tengo que morir todos los días a esto, a mis decisiones, a mis malas decisiones. ¿Sí? Aarón y Hur ayudándolo a Moisés, ayudándolo a tener las manos en alto. ¿Qué puede representar? A la iglesia, a los creyentes, orando unos por otros, orar uno por otro sin cesar. Oremos, oremos. Cuando te viene a la mente la imagen de alguien, a la imagen de, por ejemplo, Luis, ahí, digo, yo me acuerdo, Luis, me acordé de Luis. Pues, Señor, bendecido donde esté. Yo no sé dónde está, no sé lo que hace en la semana, o sí sé porque sé dónde trabaja, pero bendecido, Señor, donde está. Bendecí, cubrí su vida, cubrí su familia. Son 3 palabras. Y yo puedo interceder por mi hermano. La espada de Josué puede representar la palabra de Dios. La palabra de Dios puede representar esa espada. Tomemos la espada. La espada de Dios, la palabra de Dios es como una espada que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestra carne, llega hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta ahí llega la palabra de Dios. ¿Sí? Y finalmente Moisés levantó bandera. Y eso tenemos que hacer. Mire que ser libres a través de Jesucristo, por la sangre de Jesús, no es un camino de rosas. Hay espinas en esas rosas también. Pero tenemos la cobertura del Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda, que nos cuida, que nos protege. Necesitamos saber de que Dios pelea por nosotros, hoy y siempre. En Romanos 8:37 dice, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Si usted se siente derrotado, se siente que está aflojando, un mensajito. Pasen, chicos, el resto de los músicos. Un mensajito a cualquier hermano de la iglesia o al grupo. Hay distintos grupos de la iglesia, grupos de WhatsApp. Oren por mí. No precisamente hay que estar contando todo el drama, todo el problema, porque por ahí no da, pero sí hablar con los pastores. ¿Sí? Ellos son responsables de nosotros, de lo que hacemos. Entonces, necesitamos
las oraciones de la iglesia. Y levantar las manos. ¿Saben qué hermoso es poder levantar nuestras manos, así como Moisés levantaba las manos, intercediendo por la iglesia? Así Dios nos ayuda.